Leco, qué alegría. Buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Con Bienvenido. mucho entusiasmo de poder conversar Y contigo. primero agradecerle a ustedes y todos y todas las que hicieron posible, ¿no? Porque yo solo meterme en este mundo nuevo me resulta un poco difícil. Aquí tengo a Shailili, una hija que me está ayudando un montón. Es un lenguaje nuevo. Es un lenguaje nuevo, pero me parece que a vos y a tu propia forma de ser te va a venir bien. Yo creo que sí, todas las cosas nuevas siempre es como que asusta por una parte y el asunto es conectarse, ¿no? Exacto. Leco, ¿te podemos empezar por hacer algunas preguntas que teníamos pensado? Sí, como no, por favor. Nosotros aprovecho para decir y después podrás decir vos mejor en qué consiste el Centro de Documentación Indígena, ¿no? Y cómo la gente se puede poner en contacto, buscar las hermosas producciones que ustedes hacen, ¿no? Pero antes yo tengo mucha ansiedad por saber las veces que he ido a visitar al oeste, bien al Chaco, ya sea del lado chaqueño, del lado formoseño, del lado paraguayo, me ha sorprendido el silencio que tiene el monte. Cómo te pone en un estado de ánimo y te lleva a otro estado espiritual y de concentración. ¿Qué me podés decir vos del silencio del monte? Y yo creo que el día que aprendamos a escuchar el silencio, no como solamente una buena frase y una poesía, sino sentirlo adentro, uno podría entender algo. Creo que para los pueblos indígenas y para mucha gente que no son indígenas, que se han abstraído un poco hacia el mundo espiritual, pueden conectarse con más facilidad y entender eso, ¿no? Porque el silencio absoluto es también una cuestión que los humanos deben aprender, porque nosotros tenemos esas capacidades, ¿no? Para estar dentro del silencio e ir aprendiendo. El aprender no solamente en la cuestión mental, sino espiritual, cosa que es un poco difícil explicar, es sentirlo, ¿no? Y el silencio que es difícil para uno que no maneja mucho el idioma de otro, poder explicar, incluso en nuestro propio idioma. Pero resulta que nuestro propio idioma, como tiene como una carga, una energía, algunas palabras significan muchas cosas dependiendo del contexto, uno lo puede entender. O sea, en nuestro idioma o en el idioma indígena, como que es mucho más fácil entender lo que es el silencio. Nosotros, en principio, los humanos, somos seres espirituales. No es el hombre animal, como nos dijeron los científicos, los cientificistas del mundo occidental. No solamente somos animal por la carne y todo eso. Realmente la realidad de nosotros, la esencia de nosotros, es espiritual y ese es inmortal. O sea, en la medida que nosotros conozcamos y sepamos vivir de una forma espiritual, es lo que nos va a hacer más felices. Leco, ya que lo llevaste para el lado de la espiritualidad, también nosotros hemos trabajado y trabajamos todos los días con muchas mujeres, ¿no? ¿Vos en qué crees que consiste la libertad, esa libertad que nosotros percibimos, la libertad interior que tiene la mujer wichí, por ejemplo? ¿Cómo la podrías describir? ¿Cómo? Sí. No, que para nosotros las mujeres o la mujer wichí es muy especial. Aún aunque sepamos lo que nos dice los relatos cosmogónicos que tenemos,
que ahí nos dice que el origen de la mujer es celestial. Sabemos que todo es simbólico, pero a la vez es un ser que merece, así como nosotros mismos los hombres, que merece el respeto, pero en la mujer hay otra condición especial, ¿no? Que significa mucho para nosotros. O sea, esa libertad interior de decidir, de conducirse, de hacer lo que siente adentro, yo creo que todo depende de la educación, vamos a decirle, o de las enseñanzas que tuvo en su casa. Pero gracias a esa forma de pensar, todos los académicos coinciden que el pueblo o nación Wichí es el que conserva muchos valores culturales todavía. Y son las mujeres, o sea, he hablado mucho, ¿no?, sobre las mujeres, ¿no? De esa libertad que la verdad no... Eso es un tema que las mismas mujeres Wichí podrían explicar mejor lo que sienten, lo que es, ¿no? Porque uno podría decir muchas cosas, pero son ellas las que sienten, las que pueden explicar mejor. Y es imposible uno meternos adentro de la esencia propia, ¿no?, de la mujer, cómo piensa, cómo es y todo eso. Más allá si lo entendemos o no lo entendemos. Leco, esta forma de responder tuya no me sorprende porque las veces que me ha tocado interactuar con grupos grandes de personas de origen wichí, siempre buscan al que sabe más para que dé una respuesta. Así que la otra cuestión, una última pregunta de esta difícil y después ya te salgo de arriba del lomo. La otra cuestión que tengo, que me gustaría indagar contigo es, ¿cómo son las transiciones? ¿Cómo es una transición desde tu punto de vista? ¿Cómo la gente, por ejemplo, pasa de vivir en un lugar a otro? ¿O cómo se pasa de un liderazgo al liderazgo de otro? ¿O cómo se transiciona a las estaciones, si es que hay alguna, la época de la lluvia, de la lluvia? ¿Cómo es cuando alguien debe mudarse, cuando alguien debe cambiar? ¿No? Porque, te lo pregunto porque nosotros en Matriarca tenemos mucha expectativa de que las jóvenes se vayan haciendo responsables de la empresa y participen más. Entonces yo quiero entender profundamente cómo es percibida la transición, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Y voy a ver si puedo por lo menos responder a lo que yo entendí. Es grande, ¿no? Es muy, muy abierto. Pero bueno, mira, primero yo creo que para los demás que nos están escuchando, es bueno situarse en la situación. Lo mismo la pregunta que me hizo anterior, ¿no? Son situaciones, o ubicarnos en el tiempo. A veces uno está hablando de cómo eran, incluso incluyendo la libertad o la libertad interior, ¿no?, de la mujer, cómo eran antes de la venida de los no indígenas. No vamos a hablar de los españoles, porque los españoles no pudieron entrar aquí, sino nuestros compatriotas, porque vivimos en el mismo suelo, pero son los que más nos maltrataron. Entonces, una vez que entran con sus religiones, con sus sectas, con sus ideologías, con su partido político, con su forma de pensar y ONG, entonces va imponiendo, y que una de las formas que nosotros pudimos preservarnos es cómo aprovechar todas esas cosas, pero cosas que no nos lastimen a todos nosotros. No se trata de cobardía, sino de sobrevivir y respetar al otro, al humano, ¿no? Hasta que se dé cuenta de que hay que conversar un poco más para llegar a una interculturalidad. Ahora,
En las transiciones de poder, de un liderazgo, una vez que entran aquí las iglesias, por ejemplo, ellos imponen cierto liderazgo, como nombrar pastor, diáconos y qué sé yo, ¿no? Y lo mismo el Estado, al poner un enfermero o enfermera o un maestro, y va rompiendo la estructura social que teníamos en la comunidad. Son las intervenciones que nunca se consultó porque siempre creen que están haciendo lo mejor para salvarnos de lo salvaje y hacernos civilizados. Entonces rompió con toda nuestra estructura. Rompió, o ¿cómo se llama? Lo separó, y aún nosotros así estamos tratando de vivir, convivir con toda esa cosa, o sea, recurriendo a veces una y otra cosa en la medida que nos permiten. Entonces las transiciones que se dan ahorita tienen muchas perturbaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo era antes? El líder, el, el jefe, el niyat, nosotros, o por lo menos yo personalmente, yo no creo en los caciques. Cacique es una palabra inventada que han traído de Europa durante el tiempo del feudalismo. A cada grupo había un líder, a él se llamaban caciques. Aquí son jefes de comunidades que algunos lo heredan tradicionalmente, otros son elegidos en la comunidad de una forma democrática, si se quiere, porque es la participación tanto de hombres y de mujeres para elegir a ese líder, a ese conductor, que sería como el coordinador de las actividades de todo tipo que hay en la comunidad. No es el jefe que va a hacer lo que quiera, o sea, no es un presidente, mucho menos un rey, cosa que la democracia debería aprender mucho, porque si meten la pata, el pueblo tiene la posibilidad y el deber de poder cambiar, ¿no? Por su acción. O sea, hay acciones que no son compartidas por toda la comunidad y eso le puede costar el lugar. Y el otro se hace a un lado y se elige otro. Otro tiempo de transición muy importante en este caso de las mujeres es cuando tiene la primera menstruación. La primera menstruación es la indicación de que esta niña está empezando a caminar, a ser mujer. Todavía no es mujer, no es apto para casarse. Tiene que pasar al menos 7, 8 años. Cuando ella decide tener compañero, lo va a decir a su familia para que su familia le puedan llevar a otros lugares donde va a ir viendo si hay candidatos para ella, y ella elige quién va a ser el compañero. Y en cuanto al clima, ahorita, o sea, las 4 estaciones que también están dentro del almanaque Huichí, y que dentro de cada uno hay 2 estaciones, esos estaban muy marcados en la época antes de lo que llaman civilización, modernización o lo que sea. O sea, antes de la invasión de todas esas cosas que rompieron con nuestro mundo, no solamente en lo social, sino también en el monte, en la ecología, en el ambiente. Entonces eso ha traído como un trastorno dentro de las 4 estaciones, ¿no? Entonces se hace como difícil a veces ir caminando con todo ese tiempo. Además, ya no podemos contar con los mismos alimentos de las frutas, animales, pescado o la medicina, porque todo eso ya tienen dueño, entre comillas. El mismo Estado se encargó de dar o regalar a otra gente sin permiso, ni acuerdo, ni consultar con nosotros. No sé si eso responde a esa pregunta. Y sí, calculo que sí, Leco, todas las transiciones me parece que hoy en día nos impactan a todos, ¿no? Porque es una época de mucho cambio también.
ahora mismo está pasando la pandemia, pero también pasó que muchas tecnologías como esta que estamos usando han cambiado nuestra forma de funcionar y de relacionarnos con los otros. Por eso pienso que el mundo del futuro cada vez va a ser más, nos va a dar más oportunidades en las que hay que transicionar hacia algo nuevo. Por eso te lo preguntaba, porque me parece que hay mucho valor, siendo que originalmente también el pueblo wichí era seminómade, ¿no? Algunas veces elegía estar en algún lugar y otras en otro. Así que muchas gracias por tu respuesta. Sí, una cosita nomás que al final veo la pregunta, que algo de la responsabilidad en la matriarca. En verdad la sociedad wichí era matriarcal hasta que llegan la evangelización o la modernización o la nacionalización, que nos empieza a meter otra forma de vida, otra forma de ver las cosas, donde exaltan al hombre. O sea, el machismo se introduce, que antes la responsabilidad en la comunidad y en la familia era junto, era con la misma responsabilidad, pero cada uno con un rol. Creo que es el tiempo de que las mujeres vuelvan a recuperar sus espacios en la familia, en la sociedad, y también para compartir en el mundo criollo, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos miedo a lo que va a surgir en el futuro. Lo que me parece más importante es, lo que tenemos miedo, personalmente, lo digo, es la pérdida de nuestros valores, que muchos científicos sociales también lo dicen en el mundo occidental. La pérdida de valores ha hecho que cada uno sea un poco más egoísta y pensar menos en el otro. Más bien, aquí nos ven todavía como otros, como indios, como otros, y como si no tuvieran el mismo derecho, aunque lo escriban en las constituciones, en las leyes. Pero el maltrato a nosotros, eso le hace infeliz tanto a nosotros como a los otros, en este caso al mundo criollo, a los gobiernos, ¿no? Que deberían ser un poco más sinceros, y eso se va a equilibrar cuando todos nosotros, hombres, mujeres, indígenas o no indígenas, tengamos respeto de los derechos al otro y ser más solidarios. Yo creo que eso es lo que va a fortalecer nuestra unión, nuestra riqueza espiritual como humanos. Y yo creo que vamos a hacer eso. O sea, el futuro tiene que ser así. Aún en este tiempo de la pandemia, lo que se debe fortalecer y crecer, y que va a ser lo que va a crecer, es la solidaridad. Estamos en principio. Creemos que va a terminar rápido. No sabemos eso. Ojalá, no sé cuándo se va a crear una vacuna, pero eso, la solidaridad es una palabra clave, una virtud muy clave, muy importante para la existencia humana eterna. Si no hay solidaridad, nos vamos a hundir todos en este barco. Leco, muchas gracias por tus reflexiones. Las estamos disfrutando mucho. Algunas personas que miran hacen preguntas así como ¿por qué el clima es tan estable y hay solo 2 estaciones? A lo mejor tendrías que contarle un poco dónde estás, geográficamente ubicado. No, fíjate que nosotros también sentíamos las 4 estaciones, clarito, clarito. Pero las intervenciones, incluso lo mismo hoy día, los mismos gobiernos que le hemos dado a través de los votos, la responsabilidad de administrar las cosas de nosotros, no de hacerse dueño de las cosas. Ellos cometen el error de seguir dando permisos para la explotación de las maderas. Y eso va en contra del futuro de nosotros, no solamente de nosotros, los
wichí, los hermanos indígenas, los criollos, sino para la humanidad. Sabemos muy bien la importancia de cada árbol, lo que significa un árbol dentro de un lugar. O sea, es probable, yo me animo a decir, que un árbol podría ser mucho más importante por su beneficio que un humano, porque ellos todo el tiempo están fabricando oxígeno y limpiando el ambiente. Nosotros, como humanos, no sé hasta dónde hacemos un trabajo parecido a eso, ¿no? Vivo ahorita cerca de Resistencia, pero tuve la suerte de caminar por muchos suelos, no solamente de Argentina, sino de América, y pude constatar la situación difícil que viven todos los pueblos indígenas de América. Creo que hay una injusticia en esa relación brutal o bruta que ha tenido los no indígenas con los pueblos indígenas. Es hora de sincerizarnos y de buscar una forma que podamos convivir, de verdad convivir, quiere decir de una forma justa, recíproca, equitativa, y no solamente que nos quiten nuestro monte y nuestra tierra, hacernos pasar hambre y después hacerse los tontos o las tontas, los ministros, como la ministra de Salta, que ve que es algo natural que se mueran los wichís de vez en cuando, que es todo el tiempo, ¿no? Es una falta de claridad espiritual. A eso digo que la gente debería conocer más acerca de la cultura de los pueblos indígenas y también del monte, de los seres naturales también, y respetarlos. Sí, Leco. Tal vez podés contarnos vos ahora qué es lo que el centro propone, el centro de documentación, cómo puede ser útil a preservar esos valores. Fíjate que en el Centro de Documentación Indígena trabajan indígenas y no indígenas. Estamos Com, Wichí y nuestros primos, digo, y primas no indígenas, porque según un estudio que hicieron, que hay el 57% del ADN de los argentinos es indígena. Entonces, para nosotros que más allá de que eso es lo más importante, el espíritu, la forma de cómo se relaciona la persona, eso es lo que vale. Ahí estamos tratando de juntar libros sobre pueblos indígenas, escritos por indígenas y no indígenas, porque no existe una biblioteca, además también que sirva para informar a la gente que quisieran saber sobre los pueblos indígenas directamente, que vaya a un lugar donde estén los indígenas y no solamente sigan, como siempre han hecho, de preguntar a expertos, entre comillas, y que muchas veces esos expertos son racistas, indiólogos, le digo una forma de decir, porque son los intermediarios que no permiten o no dejan que la gente escuche directamente con los pueblos indígenas. Entonces es un espacio que se está formando y tenemos muchas ideas de hacer exposiciones, de fotografía, del arte y de artesanía indígena, pero necesitamos como colaboración. O sea, es una semilla que está poco a poco germinando, pero para eso necesita el agua, o sea, el apoyo de mucha gente, no solamente nosotros, porque eso nos va a beneficiar y ojalá que se replique en otros lugares. Sí, seguro que va a ser exitoso, Leco, porque indudablemente hay mucho que aportar en escuchar al otro, en escuchar al que tiene una mirada diferente sobre los problemas, ¿no? Pero, ¿cómo vos crees que van a ser los diálogos entre los artistas y los creadores de los diferentes pueblos? Veía también en tu Instagram hoy a una chica de la etnia Mokbi hablando, ¿cómo crees que van a ser esos diálogos entre los distintos artistas y creadores al momento de compartir sus saberes? Bueno, primero, la palabra clave sería interculturalidad. El Estado
aunque reconoce por letra, pero por hecho se hace como muy difícil. No reconoce la música indígena como algo que existe. Por eso en el instituto jamás se estudia música indígena. Los que saben algo de música indígena lo saben afuera, pero no porque aprendieron en los institutos indígenas. Y lo de arte indígena, por ahorita está en el nivel de artesanía, que para mí no es ninguna vergüenza, me parece muy bien, pero hay artes también en el mundo indígena. O sea, la falta de reconocimiento de parte del Estado, aparte de la falta de leyes y de consideración, ha hecho que muchos de los que no se informan tengan ese prejuicio y todavía se creen los conquistadores. Estoy hablando ahora de los artistas muchas veces que van, roban, así como hacen los académicos, roban informaciones y hacen su tesis, y lo que salen ni siquiera a veces dan un reconocimiento a los informantes, y mucho menos algo de plata, así como ellos se ganan la plata para ir para allá. Entonces es un robo, así como hicieron con la tierra. Y muchos conocimientos, saberes, en cuanto al arte, está pasando lo mismo. Y sobre todo aquí en Argentina, tiene que haber un diálogo, un respeto, y que más bien se muestre a través de esos artistas, no solamente que yo conocí a alguien que hizo tal cosa y yo he hecho algo parecido a él. O sea, no robar, no sé cómo se llama esa cosa donde robas y después te haces dueño, ¿no? Plagio, creo que le llaman. Esto es frecuente. Entonces, yo creo que cuando alguien quiere hacer algo, demostrar, primero tiene que empezar con el diálogo, con consulta, explicar bien, incluso con detalles, si es que va a haber dinero o no va a haber dinero, ¿no? Porque si no, caería en lo injusto y en lo de siempre, de creer que ellos son los que muestran, dan a conocer, que descubren cosas. Y eso es pavada, ¿no? Es una mala práctica que han tenido los occidentales con los pueblos indígenas, no solamente de América, sino de otro continente. Entonces, el artista o la persona debe tener mucho respeto al otro. Y sobre todo cuando va a querer tocar los puntos de las culturas propias de ellos, ¿no? Por ejemplo, para muchos es muy difícil ir a la universidad, dar una charla, llamar y decir, mira esto, doctor, no sé qué cosa, decime, contame lo que vos sabés. Y después yo venga a mi comunidad y diga, mira, esto es mío. Eso es lo que hace, tanto los académicos como los artistas en muchas cosas. Música, en los tejidos, ¿no? Pero menos mal, por ejemplo, en Guatemala y en Panamá y en México creo que se le ganó juicio a empresas, con el caso de Adidas en Panamá, que tomó algunos diseños que ellos hacen con la mola en un tejido que hacen ellos para una zapatilla Adidas, que se le hizo un pleito y lo ganaron. Bueno, aquí y en muchos otros países no hay leyes claritas acerca de nuestros derechos del arte, ¿no? No hay una ley de artesanía. Y siempre cuando uno propone algo para artesanos y artesanas indígenas, siempre quiere decir que todo junto, que sea arte todo para todos es igual, y no es así. Los indígenas tienen su arte, así como los griegos tienen su arte, los hindúes tienen su arte, ¿no? También cada pueblo tiene su arte. Entonces necesitan leyes especialmente que tengan que ver con esa forma de ver y pensar y hacer las cosas. Faltan leyes. Entonces falta voluntad política tanto de las cámaras de diputados, senadores y de los gobiernos para que haya más justicia. Hasta ahora lo que ha hecho es auspiciar los intermediarios que van, sacan, compran por chirolas y después lo revenden 2 veces más o 3 veces más y después caen en otras manos y así sigue la cadena. Y los verdaderos artistas, productores, son los que menos obtienen
beneficio de sus propias cosas. Muy interesante, Leco, tu punto de vista, muy interesante tu propuesta. ¿Qué crees que, cómo debería acercarse la gente al centro de documentación? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que vos crees que van a poder lograr? ¿Y qué pensás sobre el concepto de autenticidad con el que se controlan las creaciones? Primero, yo creo que para acercarse necesitamos que el mismo Instituto Provincial de Cultura del Chaco lo considere y nos den ese espacio, o sea, que reconozca a lo que estamos haciendo como algo diferente aparte de las otras cosas que se está haciendo en otro lado, ¿no? Y que nos deje hacer, o que nos dé la libertad para poder seguir construyendo una cosa desde la visión indígena y no de los expertos, con todo respeto le digo los expertos, que siempre quieren decir cómo tenemos que hacer nosotros los indígenas las cosas. Porque hay un mensaje interno, es de cambiarnos nuestra forma de ser, es de cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y de ver las cosas. Y nosotros decimos que nuestra visión puede ayudar mucho a la sociedad, no solamente a donde nosotros vivimos, sino a la sociedad provincial, a la sociedad nacional y puede ser en algunas cosas a la sociedad mundial. Los valores de los pueblos indígenas están siendo siempre tapados, olvidados. Entonces creo que es hora de abrir y darle espacio, darle oportunidad para que ellos mismos puedan hacer su cosa. No seguir con la forma colonizante o colonizados como nos están tratando hasta ahora. Nosotros estamos colonizados. A nosotros nos impusieron lengua, nos impusieron un montón de cosas. Nosotros hemos hecho mucho para la interculturalidad. Nosotros hemos aprendido a hablar el idioma, pero el mundo criollo jamás ha aprendido nuestro idioma. Solamente los evangelistas o alguien que aprendieron eso, pero por su interés, no para enriquecernos a nosotros. Pero en cuanto a los funcionarios y los otros, jamás aprendieron. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesan. Ellos quieren que nosotros nos transformemos como ellos. Pero esta sociedad o el vivir como ellos nos está poniendo en peligro y cada vez se evidencia más de que hay otra forma de vida, hay otra forma de cómo relacionarnos con los otros, con las otras cosas, con el mundo, ¿no? O sea, que hay que escuchar. Yo creo que es posible acercarse al CDI para ir hablando y también es posible la interculturalidad, pero en práctica, no solamente decir, sí, sería bueno que vivan y qué sé yo. Ahora, lo de la autenticidad, digo yo, ¿quién es el juez para decir quién tiene autenticidad y quién no? En este caso, yo creo que el pueblo son los que deben decir quién tiene autenticidad y quién no tiene autenticidad. O sea, con todo el respeto a lo que es el Estado, pero hay cosas que nosotros necesitamos dar a conocer que esto es lo auténtico, no lo que digan los académicos, sea antropólogos, sociólogos, que esto es auténtico o no es auténtico, ¿no? Entonces, a nosotros nos hace falta como participación en las tomas de decisiones, ¿no? En cuanto a la política, o sea, el Estado debería tener, abrir el espacio, o sea, reformar la Constitución, reformar las leyes, y para que haya espacios para los pueblos indígenas, para que los pueblos indígenas tengan representación en los lugares necesarios para que nosotros, nuestra voz y nuestra visión puedan ser escuchados en diferentes lugares y que no nos sigan tratando como nos tratan, como colonizados, como si nosotros no supiéramos nada, ¿no? Es más, estamos viendo de que hemos caído en esta situación justamente por esa sabiduría, entre comillas, del mundo occidental, que cada vez quiere hacerse más rico y dominar a otro, invadir a otro para quitarle todo lo que ellos tienen. Entonces, la falta de espiritualidad lo van a encontrar en los pueblos indígenas y en el monte, en la naturaleza. Ahí se puede aprender, en la medida que uno va aprendiendo a escuchar el silencio.
Leco, me encanta lo que estás diciendo porque yo voy leyendo mientras vos hablás, mucha gente hace comentarios y participa de lo que vos decís. Me gustaría leerte algunos. Hay alguien que dice, todos tenemos que aprender a vivir y nuestra sociedad actual nos pone en peligro a todos, ¿no? Hay otro que dice, qué bueno que alcen la voz, no estaba al tanto de lo que estaban planteando, pero en buena hora que lo hagan. Bien, Formosa, dice otra persona, y amo los paisajes y las palmeras. La gente de la Fundación Gran Chaco te manda también muchos saludos, dice que estuviste hace muchos años con vos, con Guido Cortés de Cedret en Bolivia, en el Pilcomayo, un gusto volver a escucharte, dicen. Y hay alguien que pregunta, ya que para engancharlo con lo que venías diciendo, Leco, hay alguien que pregunta, ¿cuáles son los principales seres del monte? Nuestra, vamos a decir, filosofía, y que decir nuestra religiosidad, en nuestra concepción, no solamente, como dice la ciencia, veo lo que toco, no es así. Hay otros seres en otras dimensiones que solo los Piogonak, los Ayagú, los Machi, esos sabios que son caminantes de los dos mundos y que conocen y pueden ver la otra dimensión, pueden testimoniar y decir la existencia de otros seres en esta dimensión que llamamos mundo. Y hay tantas cosas para hablar sobre eso, ¿no? Pero necesita tiempo. Uno es ir, ¿cómo se llama? Teniendo una actitud de escuchar y aprender. Quiere decir, de alguna manera, poner en silencio nuestra mente, quiere decir, blanquear un poco nuestra mente para dejar entrar cosas nuevas, porque lo que nos transmitieron a través de la escuela, que me parece bien todo eso, pero muchas veces son trabas que no te permiten a seguir aprendiendo. Un ejemplo así fácil, un joven wichí muy inteligente quiso estudiar en la universidad. Y él estaba muy contento y pasó 8 o 9 meses, fui otra vez a la comunidad y me dijo, mira, yo ahorita dejé de estudiar, soy ahora maestro, pero el problema mío es que yo no me di cuenta que no entendía el castellano. Porque, por ejemplo, vamos a decir una palabra, me decía paradigma y yo quedaba pensando paradigma, 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 y hasta eso pasaban unos minutos y otras palabras, así que perdía todo el hilo de lo que me decía el profesor, ¿no? O sea, aprender el idioma del otro, aprender a sentir, a estar en otro ambiente es necesario. Y no, aunque tenga uno un buen proyecto y quiera imponer, a veces no sale bien, porque fue mal introducido. Probablemente habría que tener algunas consultas, estar, conocer, como hacían antes nuestros antepasados, que al ir a un lugar nuevo, había que estar en silencio, había que como aspirar en Wichí se dice, darse a conocer con la tierra. Y de esa manera es que... ¿Perdón? Qué hermosa expresión, darse a conocer con la tierra. A mí, Leco, mientras vos hablás, la gente reacciona y te va diciendo cosas, ¿no? Todos les gusta mucho lo que estás hablando. Perdón que te interrumpí, pero darse a conocer con la tierra es hermoso. Claro, es así, es como en castellano sería, primero vamos a ambientarnos para después buscar la forma de hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Entiendes? Puede ser que se acepte o no, o puede ser porque uno tiene que estar libre o dispuesto a cambiar también,
porque en la medida que uno va conociendo, se da cuenta que las cosas que uno lleva a veces no es la cosa necesaria para ese lugar. Entonces, la tierra, en este caso, la gente va a ir diciendo qué es lo que necesitan. Y si estamos en la situación que nosotros estamos, es justamente porque siempre nos impusieron cosas. A la larga, nuestra gente ya está en la 5ª generación, ya están pensando diferente en su religiosidad. Como una vez tuve la oportunidad de encontrarme con unos ancianos muy sabios y le pregunté cuál era el origen del Wichí. Y me dijeron, Adán y Eva. Y eso me llevó a hablar mucho tiempo después, ¿no? O sea, estoy hablando de gente de mi edad. O sea, está mellando todas las cosas. Que yo digo que es muy importante conocer de la ciencia, de las otras religiones, pero muy importante mantenerlo de uno. Porque por algo, por alguna razón, se ha hecho agua, se ha hecho la luz, se ha hecho la noche, se ha hecho la tierra. Cada uno tiene su misión. Capaz que las culturas también tienen una misión para el futuro. Vaya a saber. Qué hermoso lo que decís, Leco. Todas las personas están muy entusiasmadas, pero hay alguien que observa la pintura que tenés atrás tuyo y dice, qué hermosos los colores, ese cuadro me habla. Tupac, la serpiente luminosa, resplandeciente. La serpiente, la simbología de la serpiente, recorre por todas las culturas de Abya Yalá, o sea, de América, ¿no? De arriba hasta abajo. Cada uno tiene una forma de ver. Para nosotros, mi hija, Hailey Siboney, es artista plástica y ha hecho esta pintura en el cielo, en el cosmos, con la bandera multicolor, simbólicamente multiétnico, multicultural, dentro del universo. Quetzalcóatl era la serpiente emplumada, que era el título del profeta del pueblo maya. La serpiente simboliza mucho. El arco iris es una serpiente y eso coincide en muchos pueblos indígenas. La serpiente es algo que todavía no sabemos realmente qué pertenece, pero lo que pasa es que a nosotros, en la escuela, en la iglesia, nos estaban diciendo que representa en el mundo occidental la víbora, la aspid. Entonces, tenemos como una cosa muy en contra de la víbora, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, perfecto. Sí, perfecto. No, acá hay más preguntas, Leco, también, y nos preguntaban un poco cuál es la relación de ustedes también con el mundo inorgánico, con los astros, con el agua, más allá del monte en sí mismo, con el sol, con la luna. Pues, de verdad creo que todo lo que hay en el universo tiene que ver con el humano. Ya hemos dicho antes que somos seres espirituales. Sin embargo, en la parte física, todo influye. No entiendo, no conozco mucho de esa ciencia, ¿no? Pero lo que llamamos inorgánico es para nosotros, para los racionales, vamos a decir, ¿no? Pero para los sabios, capaz que no es inorgánico, capaz que es otra cosa, ¿no? Pero ¿qué es lo inorgánico? Algo que no crece, algo que no se desarrolla, que no
no sé a veces a qué se refiere lo inorgánico que no tiene vida. La virus esta que nos está atacando, dice que no saben si es o no es. Sin embargo, está No influyendo sabemos. a nivel planetario, ¿eh? Entonces, no sé hasta dónde eso de qué es lo inorgánico, porque a veces el idioma tampoco tiene la capacidad de describir algo. Entonces, la ciencia occidental siempre fue muy simplista. Blanco o negro, duro o blando. Y después se iba descubriendo otras cosas. Pero para el mundo indígena hay otras dimensiones, otros saberes, otras verdades, ¿no? Y capaz que otros pueblos, como los tibetanos, los lamas, tendrán otro conocimiento. O sea, que nosotros estamos hablando desde el punto de vista más occidentalizada, más europeizada, ¿no? No sé cuánto sabemos de lo que dicen los hindúes, lo que dicen los musulmanes, lo que dicen los zoroastrianos, ¿no? Entonces, hay muchos saberes, muchas cosas que me parece que cada uno tiene parte de una gran verdad. Y por eso es necesario la preservación de todos, ¿no? Y buscar un lugar o una forma que nos pueda conectar de una forma justa, equilibrada, para que se pueda hacer políticas, ya no solamente las políticas regionales o de área, sino planetarias, ¿no? Es necesario ahorita, pero hay que crear esa estructura. Capaz que ya está creada. Y hay que buscarlo. Y otra de las preguntas que nos hacen es si hay algún lugar en donde las personas puedan averiguar sobre sus ancestros, porque una de las personas que nos está mirando dice que cree que su bisabuela era toba y le gustaría poder averiguar. La verdad, yo creo que en 3 o 4 ocasiones me preguntaron eso, y eso es difícil. Capaz que por el ADN, en primer lugar, va a decir si tiene o no tiene, o cuánto de indígena o no indígena, por ahí. La otra es saber un poco la procedencia y que abran los archivos militares y de las iglesias que saben o está registrado muchas cosas, lo que sucedió aquí en el Chaco, en La Pampa y en otros lugares, por esa brutal forma de tratar a los pueblos indígenas de parte del ejército argentino, ¿no? Entonces, es como un poco difícil. En Venezuela estuve viviendo muchos años y a través de las charlas en diferentes universidades encontramos a jóvenes totalmente crecido, criado en el mundo criollo con otros padres, pero siempre sintieron que en sí ellos eran diferentes por alguna razón, y que hasta que preguntaron los padres le dijeron, miren, vos sos de tal lugar, soy indígena, pero no sabemos de dónde vienen, porque un cura nos trajo esto, ¿no? Entonces son muchas cosas que se mezclan, ¿no? Para poder investigar eso, pero yo creo que se puede buscar. Pero, Leco, yo no sé. Leco, creo que también la pregunta iba un poco más allá. Iba a preguntar, ¿dónde puede la gente que va teniendo interés, porque está escuchando tu charla, conocer más sobre las distintas comunidades, conocer sobre los Cuom, sobre los Mocví, los Cuomlec, los Huichí, los Pilagá? ¿Dónde puede la gente informarse? Esa es mi forma de pensar, muy personal. Yo creo que hay que animarse a visitar con la mejor onda, no con ese paternalismo o maternalismo, no con esa idea de que va a salvar al mundo, o como la idea de ser un Tarzán, no, nada. Creo que con toda humildad debe acercarse y empezar a convivir, ¿cómo se llama? A socializar, a intercambiar, a interculturalizar con la gente. De esa forma se va a ir. Y después
Hay algunos autores que se pueden leer, pero yo creo que el sentido común de las personas sin prejuicio le va a llevar a saber quién está diciendo y quién está exagerando, entre comillas, o, como decir, mentir, para dar más conocimiento acerca de los pueblos indígenas. Pero la mejor manera es enterarse a través de esa misma gente, ¿no? Los intermediarios. Desde hace años, desde Morgan Lewis, 1800 y pico en Estados Unidos, que crea lo que es ahorita la antropología, es que inventa un cuento de cómo son los indios. Aquí también se inventó el indio sucio, el indio salvaje, justamente para quitarle la tierra, ¿no? O sea, entonces, eso lo siguen enseñando en la escuela, siguen magnificando a héroes, entre comillas, como Roca, Sarmiento. Esa gente son totalmente racistas y en contra de los pueblos indígenas. Entonces, lo mejor es ir escuchando, poner oído para cuando uno encuentra a algún historiador o algún indígena, acercarse de a poco. No, yo no sé tampoco dónde se podría ir y aprender cosas. Yo no sé, no tengo esa idea. Pero lo único que puedo decir es que mi sugerencia es que una buena forma es empezar por mirar el Instagram del Centro de Documentación Indígena, porque hay muchos videos, muchos artistas y creadores que son de origen indígena y los pueden escuchar ahí de primera mano. Totalmente de acuerdo. Pero cuesta también, si tuviera que visitar algún lugar de la gente que nos está escuchando, ¿dónde recomendarías vos que empezaran por visitar? ¿Hay algún paisaje que te guste particularmente? ¿Cómo visitar? ¿Cómo para qué? Como para esto que estamos hablando, Leco, y con esto conocer un poco más. Con esto tenemos que ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo, hace una hora que estamos charlando y no nos dimos cuenta. Hay muchas preguntas que quedaron un poco en el tintero, pero para Lili Paniagua, que preguntó sobre la igualdad de género, ya hablamos un poco antes, ¿no? Sobre tu mirada sobre el tema. Y bueno, si ahora nos querés decir cuál es un paisaje o algún lugar a donde vos recomendás que la gente empieza, puede empezar ese camino de conocer gente, ¿cuál recomendaría que fuera? Formosa, Chaco, el Bañado de la Estrella, Castelli, ¿qué propones? ¿Por dónde quería la gente empezar? Yo primero diría ir hacia el silencio, pasar unos días pensando realmente qué es lo que quiere internamente, ¿no? Qué quiere conocer y qué te espera de ese conocer, para luego empezar a leer libros, a ver gente escrito, ir al CDI a ver si hay alguna pista que le puede indicar algo que le llame la atención para ir a un lugar. Yo honestamente no sé, no puedo recomendar, ¿no? Porque conozco a mucha gente, ojalá que alguien de esa gente pueda cruzarse en el camino y pueda orientarlo mejor. Yo no sé. No, Leco, la gente está pidiendo repetir que hagamos otro, porque se quedaron con ganas de seguir escuchándote, así que capaz que podemos planificar para volver a encontrarnos un poco más adelante y charlar de los temas que quedaron afuera. Dale, después hablamos, mando un mensaje, buscamos una fecha. Para mí es un honor y una fuerte carga de, ¿cómo se llama?, de energía, saber que en este tiempo hay mucha gente interesada. Yo tengo 70 años y tengo un recuerdo clarito desde hace 60 años, sé todo lo que pasó. Y creo que he visto una Argentina en esas transformaciones, ¿no? Y uno de los hitos más importantes que marcó mucho es justamente el sufrimiento durante la dictadura militar
Esto cambió mucho la sociedad y creo que estamos cambiando. Y creo que en la medida que nos vayamos escuchando, podemos ir cambiando y buscando una forma de cómo convivir mejor. Y estoy hablando de gobiernos, de escuelas, de salud y de las otras cosas, ¿no? Que no nos marginen, que no nos sigan marginando. Y que los políticos sean más veraz y cumplan su palabra. No solamente suban a ese lugar para acumular dinero. Eso no le va a hacer bien, ni a su alma, ni a su familia, ni a su espíritu. Así que, de verdad, muchísimas gracias y me hago responsable en lo que yo digo. Muchísimas gracias a ustedes de verdad y a todos los que están escribiendo y me alegra que no se sientan ofendidos por lo que yo digo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, a vos, Leco. Seguiremos charlando. Desde Matriarca Muy te bien. mandamos saludos, fue un honor tenerte. Gracias. Y va a quedar grabado el video para los que lo quieran ver. Queda grabado 24 horas para que los quieran volver a escuchar o compartir. Chau, Leco, nos estamos viendo. Adiós. Chao, gracias. Otro día. Un abrazo. Adiós. El vivo sí. Ups.